Queremos darles una calurosa bienvenida a todos los que están participando en esta transmisión en el área de Suramérica Noroeste. Hermanas y hermanos, gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos que el Espíritu del Señor pueda bendecirnos a todos, tanto aquí como a ustedes allá, para que podamos ser juntos edificados. Vamos a tratar tres temas de mucha importancia el día de hoy. Vamos a hablar acerca del diezmo y la ofrenda. Vamos a hablar acerca del templo y la historia familiar y vamos a hablar también acerca de la obra misional. Tres grandes temas que estamos seguros que bendecirán nuestra vida en la medida que apliquemos las impresiones del Espíritu que recibamos el día de hoy. Muy bien, vamos a hablar primeramente acerca del diezmo y la ofrenda. Tenemos aquí, estamos como presidencia de área, Elder Ceballos que nos acompaña acá y Elder Helt. Tenemos un chileno, un colombiano y un guatemalteco. Así que este es un tema, yo diría, muy sagrado y quisiéramos conversar un poquito acerca de la importancia del diezmo y la ofrenda. Yo quisiera empezar con una pregunta para ustedes. En las Escrituras encontramos muy claramente de que el Señor es el creador de todas las cosas, es el dueño de todas las cosas. Él sabe dónde están las riquezas de esta tierra porque Él las crió. Entonces, si todo es del Señor y Él tiene poder y dominio y acceso a todas las cosas, ¿por qué es que nos ha dado la ley del diezmo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, como usted decía, Elder, nuestro Padre es el dueño de todo, es el creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos entrega la ley del diezmo para permitirnos manifestar por una parte nuestra gratitud. O sea, todo lo que recibimos es de Él. Y solamente nos pide que le manifestemos nuestro agradecimiento regresando una pequeña porción de eso. Y es un gozo hacerlo. Él nos permite quedarnos con el otro 90% para llevar a cabo nuestras vidas, para proveer para nuestras familias, para vivir nuestras vidas. Así que para mí esa es la primera razón. Muy buena y muy buen pensamiento. Eso trae gozo a nuestras vidas. Usted lo mencionó, nos da la oportunidad también de mostrar nuestra gratitud a Dios. Y todo lo que tenemos es de Él. No es solo la creación en sí, sino realmente todo lo que nosotros logramos conseguir pertenece al Señor y devolvemos un poco. ¿El qué piensa? Sí, yo creo que además de esto es una oportunidad de controlar nuestro hombre natural, porque al hombre natural él le cuesta mucho trabajo soltar aquellas cosas materiales que con trabajo o algo así ha podido ganar. Y la oportunidad de entregar eso, ¿cierto? De forma libre y al Señor además. Es una posibilidad donde de alguna forma le estamos demostrando al Señor que le queremos, pero también le demostramos que el que gobierna aquí es el Hijo de Dios, no es el hombre natural quien debe estar, digamos, dirigiendo nuestras vidas. Entonces, de esa forma nosotros nos podemos despegar de algunas ganancias materiales que hemos recibido eh, para demostrarle a ese hombre natural que lo hacemos de forma libre y voluntaria, ¿cierto? Y ahí, igual que cuando ayunamos, tal vez, ¿cierto? Ahí demostramos que quien debe gobernar nuestras vidas es el Hijo de Dios, es el Espíritu Eterno que está en nosotros, y no es el hombre natural. Gracias. Muy bien, eso me hace recordar una escritura que dejó registrada Moisés en el libro de Levíticos. Él dijo, y todo el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa consagrada a Jehová. Así que el diezmo es del Señor también. Y si es del Señor, lo hace sagrado, por eso menciona que es consagrado a Dios, y no hay nada más bonito que formar parte de esas cosas sagradas que le entregamos al Señor. Quizás una de las cosas que podríamos pensar es cuáles son esas bendiciones que vienen a causa de cumplir con la ley del diezmo y la ofrenda, porque el Señor ha prometido esas bendiciones. ¿Qué es lo que ustedes han visto en sus vidas? La ley del diezmo en particular puede a veces parecer difícil de cumplir para algunas personas por tratarse de algo material, de algo físico.
pero el Padre ha prometido enormes bendiciones para aquellos que son obedientes. Él dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Él no está diciendo que va a transformarnos en millonarios, sino que nos va a bendecir. Y cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿cuáles son las más grandes bendiciones que uno puede tener? El dinero no está ahí. Las más grandes bendiciones son la familia, el amor, la salud, el ser felices. Y por medio de la ley del diezmo, nuestro Padre nos bendice en esas direcciones principalmente, además de proveernos de lo que necesitamos para vivir. Yo creo que uno de los sentimientos más bonitos que uno puede tener es que uno se vuelve un contribuidor y no solamente un consumidor en el reino de Dios. Porque la iglesia nos da muchas cosas, imagínense los templos, cuánto cuesta construir un templo, el mantener un templo, las capillas, la obra misional, los manuales, los cursos de English Connect, los cursos de autosuficiencia, los materiales que recibimos, es enorme. Nosotros estamos realmente consumiendo mucho de eso y qué bonito saber de que uno puede ser contribuidor también al cumplir con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Te quería mencionar algo? Sí, hablábamos sobre las bendiciones del pagar el diezmo y Malaquías precisamente habla de abrir las ventanas de los cielos. Abrir una ventana inmediatamente dice, quiere dejar entrar a la luz. Al abrir las ventanas de los cielos, lo que el Señor también nos promete es que nos entrega luz y entendimiento, que de otra forma no estaríamos de pronto en capacidad de recibir si no estuviéramos cumpliendo esa ley. Entonces Él nos promete tantas bendiciones, incluyendo la luz, el entendimiento y el gozo que está asociado con eso. Sí, esa es una de las bendiciones y gracias por mencionarlo porque a veces pensamos que más en las bendiciones temporales y pensamos en dinero, en aumentos de salario o que alguien nos va a dar un poco de dinero, pero en realidad las bendiciones espirituales son mucho más poderosas. Y eso me hace recordar hace muchos años cuando yo había ahorrado dinero para comprar un carrito nuevo y lo compré y me costó con mucho esfuerzo, pero finalmente logré adquirirlo. Y no tenía mucho tiempo de haberlo comprado cuando mi esposa estaba con los niños en unas clases de piano y de repente salieron de ahí y al subirse al carro aparecieron unos hombres con armas para robarle el vehículo. Y entonces ella lógicamente le dijo a los niños que salieran del carro, ella entregó la llave del carro con dolor, pero la entregó. Y entonces, por cierto que en ese tiempo los niños estudiaban en una escuela francesa y los útiles llegaban solo una vez al año y estaban adentro del carro. Y mi esposa le dice, yo siempre menciono, tal vez en una forma jocosa, le dijo, señor ladrón, deme permiso para entrar al carro y recoger mis libros, porque los libros le interesaron más que el carro en sí, porque era la educación de los hijos. Y entonces él le dijo, sí señora, con mucho gusto, pase adelante, le dijo. Y ella entró y sacó los libros y se llevaron el carro, nunca apareció el vehículo. Pero cuando ella me llamó y me contó la experiencia, lo único que recuerdo yo muy bien es que no sentí ningún pesar por haber perdido ese vehículo, a pesar de que me había costado tanto. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué no me duele haber perdido ese vehículo? Y entonces encontré que quizás una de las bendiciones de los diezmos es que pone nuestro corazón en las cosas eternas más que en nuestro corazón en las riquezas de este mundo. Y eso es una gran bendición porque la gente sufre cuando adquiere algo, lo pierde porque su corazón está puesto en esa cosa material. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Porque la tentación la vamos a tener muchas veces de este mes no puedo pagar mis diezmos y ofrendas. ¿Cómo podría uno vencer esa tentación? Bueno, yo recuerdo cuando recién nos casamos, mi esposa, los ingresos eran bien escasos y siempre nos pusimos la meta y la cumplimos siempre. La primera acción relacionada con el dinero era apartar el diezmo y pagarlo. A veces podría haber incertidumbre de qué iba a pasar con el resto de los gastos del mes y cómo lo íbamos a solventar con el 90% restante. Pero yo puedo testificar, que al hacer eso, al tomar inmediatamente el primer dinero es para el diezmo. El Señor siempre, siempre nos bendijo, nuestro Padre, siempre. Y nos permitió vivir el resto del mes con el 90% restante
en forma bastante tranquila. Ese sería mi primer consejo, ya, apartar el diezmo en primer lugar. Es como algunos han dicho que el pagar el diezmo y la ofrenda no es un asunto de dinero, sino es un asunto de fe. Exactamente. Y cuando uno tiene fe, entonces lo coloca en primer lugar del presupuesto antes de pensar en el resto. Sí. Hace unos días, revisando papeles y algunos recuerdos, me encontré con una cinta de una de esas calculadoras antiguas, donde yo puse los escuálidos ingresos que teníamos y los gastos anticipados para el mes. Y al lado con un lápiz puse lo que correspondía a cada uno. Y el primero de la lista era el diezmo. Y me alegré tanto al verlo ahora, habiendo pasado ya tantos años, y comprobar que desde el inicio lo hicimos de esa manera. Bonita experiencia. Sí, el Señor siempre ha dicho que las primicias, ¿cierto? Ajá. De la cosecha, las primicias deben ser para Él. Y es precisamente ese principio. Lo primero que debemos hacer es entregar ese diezmo. Y eso nos va a enseñar que con ese 90% vamos a poder trabajar igual o mejor todavía porque ya tenemos al Señor de nuestro lado. Pero Él es primero, Él tiene que ser primero. Recordar que esa es la segunda ley de los cielos, ¿no? es la de sacrificar. La primera es la obediencia y el segundo, sacrificar, que eso fue lo que se le pidió a Adán al salir del jardín de Edén, ofrecer un sacrificio. Entonces el sacrificio debe ser lo primero, la primicia, y después ese 90% va a estar suficiente. Yo recuerdo a nosotros nos costó trabajo, éramos recién conversos, habíamos comenzado nuestra vida recién casados ahí también con ingresos muy bajitos y nos habíamos acostumbrado a un nivel de vida con esos ingresos que teníamos. Entonces ahora quitarle el 10% a eso y tener que vivir con el 90% nos costó trabajo, pero ejercimos la fe y desde entonces realmente las bendiciones han sido innumerables, tanto espirituales como temporales también. Y ustedes lo hicieron con fe, no con temor. No, con fe. Y quizás es uno de los desafíos a veces que tenemos temor que el dinero no nos va a alcanzar. Claro. Pero el Señor ha dicho que la fe y el temor no pueden estar al mismo tiempo en nosotros. O está la fe o está el temor. Y cuando uno ejerce la fe, entonces el temor se aleja. Mi padre tenía una forma muy bonita de vencer esa tentación, porque recién converso, pues mi padre no tenía muchos ingresos, igual que nos sucedió a nosotros. Y entonces cada vez que le llegaba el pensamiento, no, este mes no voy a poder pagar mis diezmos de ofrenda, no me alcanza. Y entonces él tomó una decisión y dijo, cada vez que ese pensamiento llegue a mi mente, yo voy a decir, aléjate de mí, Satanás, porque en vez de pagar el 10% voy a pagar el 11%. Y entonces él el domingo iba y efectivamente pagaba el 11% por haber recibido ese pensamiento. No lo hizo mucho tiempo porque el pensamiento se le alejó, porque él necesitaba un poco el dinero y no quería estar pagando 11% todo el tiempo, sino el 10%. Pero creo que Dios nos ayuda mucho cuando nuestra decisión es firme de ser obedientes a esa ley del diezmo y de la ofrenda. ¿Le puedo agregar algo más? Sí, claro. Recién Elder Hill mencionaba las dos primeras leyes, obediencia y sacrificio. Y la palabra sacrificio es muy interesante porque la palabra sacrificio significa hacer algo sagrado en su origen. Entonces, cuando a veces vemos el cumplimiento de algún mandamiento, en particular la ley del diezmo como un sacrificio, como lo ve el mundo, en el sentido de que ese, no sé, dejar de hacer algo quizás grato por hacer algo más difícil, o dejar la comodidad por estar en una situación menos agradable quizás, cuando pensamos en la ley del diezmo, en que estamos haciendo sagrada esa parte de nuestro ingreso, de nuestro trabajo, de nuestra labor, el sacrificio, como el mundo lo ve, ese concepto se fuma y se transforma en lo maravilloso de poder ser un contribuyente al reino de Dios, transformándose el sacrificio en una ofrenda. ¿Es justa la ley del diezmo o no es justa? ¿Qué piensan ustedes? Pues como se menciona en Malaquías, Él nos abre las ventanas de los cielos y nos dará bendiciones hasta que sobreabunden. Es más que justa. Misericordiosa. Sí, Él nos entrega muchísimo más de que ese 10% que estamos nosotros sacrificando, digamos, entregando. Mi experiencia siempre ha sido con el Señor que en la medida en que yo sacrifico tiempo, recursos,
las bendiciones que recibo de vuelta son muchísimo mayores. Bendiciones espirituales y también bendiciones temporales. Él nos bendice de vuelta con mucho más de lo que hemos entregado. Es muy justa, porque al que mucho gana, se le requiere más. El 10% es más grande. El que gana poquito, su contribución es más pequeña, pero porcentualmente es la misma. O sea, no es como en un club exclusivo que hay una cuota que pagar y los que no tienen dinero no pueden entrar. Aquí todos podemos cumplir íntegramente. Es como esa conversación que dice que tuvieron dos hermanas, una que tenía un esposo con mucho dinero y otra muy pobre. Y la que tenía mucho dinero le pregunta a la otra, bueno, dime cuánto paga tu esposo de diezmos. Una pregunta que no se debe hacer, ¿verdad? Pero quizás ella estaba pensando, bueno, me va a decir una cantidad muy poquitita y yo le puedo decir, mi esposo paga mucho más. Pero la hermana pobre se quedó pensando y le dijo, pues fíjate que en realidad mi esposo paga exactamente lo mismo que el tuyo, la 10ª parte de sus ingresos. ¿Sí? Y ese es, como tú mencionas, el que tiene poco da poco, el que tiene mucho da mucho. Es una ley muy justa, muy fácil de manejar. Hablando acerca de las ofrendas de ayuno, ¿qué bendiciones son las que vienen a nuestra vida a causa de la ofrenda del ayuno? Antes de hablar de la ofrenda, yo hablaría un poco del ayuno mismo. O sea, el ayuno, el ayunar, es una bendición para nuestro cuerpo físico y espiritual. Cuando ayunamos, nos abstenemos de comer, ¿cierto? Y eso da espacio a que el espíritu se cultive más y de que podamos estar en mejor sintonía o en mayor sintonía con el espíritu del Señor. Y esa es la primera parte. Y después el Señor espera que contribuyamos con lo que dejamos de gastar y ojalá un poco más para poder ayudar a otros. Y ayudar a otros siempre es una bendición. Sin ni siquiera saber quién será el receptor de esa bendición, pero lo entregamos con amor y con gozo, y eso ya es una bendición. Sí, aquel principio yo recuerdo de las cosas que nos llamaron mucho la atención en la iglesia al conocerla, al comienzo fue precisamente esa usanza, ¿cierto?, de ayunar, de abstenerse de comer durante 24 horas y el equivalente, o ojalá mucho más, poderlo donar y entregárselo a un obispo para que él atienda y cumpla con las necesidades de otras familias y otras personas en la unidad. Me pareció hermoso y tiene esos dos elementos, ¿cierto? Precisamente el beneficio espiritual y también físico para nuestro cuerpo es sano. Nos ayuda a fortalecer nuestro metabolismo, nuestro cuerpo, el hecho de ayunar. Y poder donar el equivalente o mucho más para bendecir la vida de otras personas. Entonces las bendiciones son otra vez múltiples. Cierto. Yo he aprendido algo muy, muy bonito de la ofrenda y es que en esta vida nosotros tenemos que aprender a adquirir las virtudes cristianas. El Señor tiene atributos y esos atributos pueden llegar a ser nuestros si tan solo cumplimos con sus mandamientos, porque se arraigan en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando uno hace un ayuno, hablando de la ley del ayuno, uno siente hambre, eso es natural. Y quizás por eso es que a veces el día de ayuno no queda mucha gente en la iglesia después de la reunión. Todos salen corriendo para comer, porque sentimos hambre. Ahora, cuando uno siente hambre, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho en la vida y nos ayuda a todos es que al sentir hambre uno empieza a pensar en aquellos que también tienen hambre. Pero tienen hambre no porque están ayunando, sino porque no tienen los medios para llevar alimento a su casa, a su mesa. Y entonces cuando nuestra mente se enfoca en esa gente que está sufriendo de hambre, porque uno lo siente, uno sabe lo que ellos están pasando, entonces usted empieza a desarrollar misericordia hacia esas personas, empieza a sentir amor por esas personas. Y entonces el primer impulso es, yo voy a dar una ofrenda generosa para que ellos puedan tener sus alimentos también. Entonces, a través del ayuno, el Señor nos ayuda a ser misericordiosos y a tener más amor por aquellos que sufren. Y esa es una virtud cristiana que nos ayuda mucho a parecernos más al Salvador Jesucristo.
Así que en la medida que nosotros cumplamos con esos dos mandamientos, y de esas virtudes cristianas empiezan a crecer en nosotros para parecernos más al Salvador, que al final es la meta que tenemos de llegar a ser como Él es. Hace tiempo estaba pensando en lo que era una ofrenda generosa. No sé si ustedes han pensado en eso. ¿Qué significa realmente dar una ofrenda generosa? ¿Cómo es que podría uno saber que está dando algo generoso? Sería decir, ¿cuánto es lo que yo habría gastado en una comida promedio del mes? Ese sería un cálculo más que nada matemático. Pero una ofrenda generosa, yo pienso por un lado, tendría que estar asociada a una comida generosa. ¿Cuánto me costaría tener la mejor cena del mes? Un banquete ese día. Un banquete ese día. Una buena manera de verlo. Sí, y al final de cuentas, cuando ayunamos, pues en principio son solamente dos comidas que estamos absteniendo, ¿no es cierto? Pero una ofrenda generosa sería hacer 4, 5, 6 comidas, ¿cierto? Porque evidentemente no queremos que solamente de pronto algún necesitado en el barrio tenga 1 o 2 comidas adicionales, sino que tenga ojalá más. El obispo pueda ayudar a más personas durante más tiempo para eso. Y además recordar que las ofrendas de ayuno a veces no solamente son para comer, para comprar alimentos, sino también se utilizan para ayudarles a los necesitados en otros gastos que necesitan. Entonces, en ese sentido, el Señor nos ha bendecido, que nos ha prometido que en la medida en que nosotros realmente demos de nuestra parte, sacrifiquemos, hagamos algo sagrado al sacrificar algo, nuevamente la segunda ley de los cielos, Él nos bendice, y esa experiencia la hacemos una y otra vez, y tenemos la oportunidad de realmente renovar esa experiencia cada mes o con mayor frecuencia todavía si ayunamos más de una vez. Cierto. O sea, yo cada vez que pago la ofrenda, o no cada, pero muchas veces, digo, a ver, este monto lo multiplico por 30. Y digo, esto es más o menos de lo que yo gasto en alimentación. Y cuando digo, no, esto es bastante más de lo que yo gano, de lo que yo gasto en alimentación, me siento tranquilo. Pensando que no estoy siendo así, solamente pagando así estrictamente lo que habría ahorrado. Hace tiempo estuve yo en Momostenango, Guatemala, ahí en las montañas, y asistí a una clase de la escuela dominical y estaban hablando en su propio idioma. Yo no entendí nada de lo que estaban diciendo, pero los idiomas estos nativos siempre incorporan palabras del español porque no la poseen en su idioma. Entonces de vez en cuando decían diezmo y después decían ofrenda, y entonces ya supe yo que era de diezmo y ofrenda que estaban hablando. Y luego les pregunté, hermanos, ¿cómo pagan ustedes sus ofrendas? Y un hermano me dio una lección muy bonita. Él me dijo, cada domingo, cuando regresamos a casa para almorzar, nosotros invitamos al Señor a comer con nosotros. Así que le ponemos una silla y servimos la comida, comemos y el Señor está con nosotros. Pero el día de ayuno también lo invitamos, pero no hay comida ese día porque estamos ayunando, pero Él se siente en la mesa con nosotros. Y entonces el dinero que nosotros gastaríamos en nuestras comidas de ese día lo donamos como ofrendas, pero también damos la ofrenda del Señor porque Él también come. Y les quiero decir una cosa, Él come muy bien. Y entonces daba una ofrenda generosa, era su manera de ver la ofrenda generosa. Nuestros profetas han dicho que si nuestros medios lo permiten, debiéramos de dar hasta 10 veces más de lo que nos corresponde, pensando en bendecir la vida de otros y no solo la de uno. Es un principio muy bonito. Quizás algo que vale la pena mencionar es que algunas veces nosotros vamos a estar apretados con nuestras finanzas, pero los profetas han dicho, cumpla primero con la ley del diezmo y la ofrenda, y vaya con el obispo y él le ayudará a usted de ofrendas para que usted pueda comer, pero no deje de cumplir con un mandamiento que le traerá bendiciones. No hay ninguno que está exento de una ofrenda. La viuda, por ejemplo, que relata el Nuevo Testamento, que llegó con 2 blancas para depositar en el arca de las ofrendas, era una cantidad muy poquita. Y sin embargo Jesucristo la dejó que pusiera las monedas. No le dijo, tú no tienes que dar porque eres muy pobre, más bien te vamos a dar. Él permitió que ella diera, como dice la Escritura, todo su sustento.
Y quizás la razón es porque el Señor no quería privar a esta mujer de las bendiciones que acompañan el poder contribuir para bendecir la vida de otros que sufren también. Así que pobres y ricos, no importa nuestros medios, todos podemos contribuir y recibir las bendiciones que vienen del pago de nuestros diezmos y ofrendas. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema y hablar sobre el templo, la historia familiar. Held. Bueno, quisiera comenzar leyendo algunas escrituras, ¿cierto? La base doctrinal que me acompañan ahí en Malaquías 4, los versículos 5 y 6 que ustedes conocen, en donde él dice que os envío a Elías el profeta, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es al puro final del Antiguo Testamento, razón por la cual hoy en día también todavía el pueblo judío está esperando la llegada de Elías, ¿cierto? Trayendo estas bendiciones. Luego, en Doctrina y Convenios 110 se relata lo que sucedió en 1836 al tener ya el templo en Kirtland, cuando viene precisamente este profeta. Y se dice en Doctrina y Convenios 119, tal vez el Elder Ceballos pueda leerlo. El corazón de millares y decenas de millares se regocijará en gran manera como consecuencia de la investidura con que mis siervos han sido investidos en esta casa. Y en el versículo 16 dice, por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Entonces aquí el profeta, Elías el profeta, entrega precisamente el poder sellador y el pueblo de Sion recibe la investidura en el templo. Con base en ello, ellos estaban ya ahora en capacidad y ahí comenzaron a hacer la obra misional por fuera de Estados Unidos. Fueron los primeros misioneros que viajaron ya investidos con poder del templo. Y luego en Doctrina y Convenios 128 se habla sobre esta investidura y las bendiciones del templo, pero no solamente para las personas vivas, sino las personas que han fallecido. Tal vez Elder Falabella podría leer en 128:15. Sí. Estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Entonces la obra del templo realmente incorpora las dos partes, tanto la investidura, los convenios que hacemos nosotros mismos, y también los matrimonios, etcétera, y los sellamientos, nosotros, pero también para las personas que han fallecido. Esas son dos las partes fundamentales de la obra del templo y de historia familiar. Y quisiera que leamos una cita del presidente Boyd K. Packer en un folleto que él escribió sobre cómo prepararse para entrar en el Santo Templo. Y dice así, voy a leerlo. Ninguna obra constituye mayor protección para esta iglesia que la obra del templo y la investigación genealógica que la apoya. Ninguna otra obra produce mayor refinamiento espiritual. Ninguna otra obra nos aporta más poder. Ninguna otra obra exige una norma mayor de rectitud. Si aceptamos la revelación con respecto a la obra de las ordenanzas del templo, si estamos dispuestos a concertar nuestros convenios sin reparo ni justificación, el Señor nos protegerá. Recibiremos la inspiración que necesitamos para hacer frente a los conflictos de la vida. Por tanto, vayan al templo, vayan y reclamen sus bendiciones. Es una obra sagrada. Entonces, la obra del templo y la historia familiar realmente constituye una parte de la restauración del Evangelio central, fundamental, ¿cierto? Porque no solamente, como mencionado, nos bendice a nosotros, nos trae las oportunidades de hacer estas ordenanzas y estos convenios sagrados para nosotros mismos en el templo, sino además nos da la oportunidad de llevarle esta oportunidad a las personas que ya han fallecido. Entonces quisiera que revisemos algunas estadísticas. Entonces, ¿cómo nos ha ido en el número de miembros que han enviado nombres al templo?
En el 2017 teníamos 34.710 miembros que enviaron nombres al templo. Esto creció en el 2018 a 41.065, es decir, un crecimiento ahí de un 18%. En el 2019 creció a 53.538, un crecimiento de un 30%. Más de 12.000 miembros adicionales enviaron nombres al templo. Sin embargo, hay que decir que 9.100 de estos vinieron de jóvenes y de HAS, que en las reuniones de FSY y en las convenciones HAS, el trabajo y la preparación de enviar nombres al templo fue una parte fundamental de ello. Mismo así, hubo más de 3.000 nuevos miembros adicionales que también enviaron sus nombres al templo. Entonces es un desarrollo bastante alentador el que tenemos. En relación con los miembros mayores de 12 años que van a la reunión sacramental, ¿cierto? Si decimos eso es el 100% de los miembros de 12 años que están atendiendo a la reunión sacramental. Más o menos el 63% de ellos en promedio del área tienen una cuenta en Family Search, 2/3 partes casi. Pero solo menos de la mitad de ellos, es decir, un 28%, efectivamente enviaron nombres al templo durante el año 2019. Es decir, que tenemos una oportunidad ampliando el número de personas que tienen una cuenta en Family Search y una oportunidad adicional de que aquellas personas que tienen una cuenta en Family Search efectivamente la utilicen para estar enviando o llevando nombres al templo. Entonces, esto es con la membresía en general. Vamos a hablar sobre un grupo especial que pedimos que se haga un enfoque importante, que son con los nuevos conversos, con los recién conversos mayores de 12 años. Entonces, del 100% de los bautizados, más o menos solamente un 28% tienen hermanos o hermanas ministrantes. Un 24% de ellos han recibido una recomendación de uso limitado para ir al templo. Y más o menos en esa misma proporción, ese 24% son nuevos conversos quienes han abierto una cuenta en Family Search. Y de esos 24, solamente la mitad más o menos ha llevado nombres al templo. Es decir, que hay una oportunidad de bendecir vidas enorme, ¿cierto? Porque primero necesitamos llegar a más personas y visitarlas y atenderlas y ministrarles. Casi más de 2/3 partes de ellos no tienen todavía hermanos, hermanas ministrantes. Y podemos motivarlos a que ellos se preparen para recibir una recomendación de uso limitado. De hecho, si fueron bautizados y fueron confirmados en la iglesia, ya estaban dignos para tener una recomendación de uso limitado para ir al templo. Entonces pueden ellos recibirla y preparar nombres al abrir una cuenta en Family Search y ojalá preparar esos nombres para efectivamente llevar esos nombres al templo. Eso es un poco el telón de fondo en relación con esta conversación que quisiera tener con ustedes sobre la obra del templo y la historia familiar. ¿Qué reflexión les trae a ustedes esta pequeña introducción que hemos hecho? Y me quedo con esta última lámina relacionada con los nuevos conversos. El presidente Nelson, la primera presidencia, nos ha pedido que los obispos entrevisten a los nuevos conversos dentro de la semana siguiente a su confirmación. Y uno de los propósitos de esa entrevista precisamente es extenderles una recomendación de uso limitado para ir al templo y poder hacer realizar sus propios bautismos por sus antepasados. Y vemos que ahí hay mucho espacio, probablemente originado por diferentes razones, pero una de ellas, estoy seguro, es que esa entrevista en general no se está haciendo dentro de esa primera semana. Y ahí hay mucho espacio para mejorar. En la medida que los nuevos conversos se involucren en la obra de salvación de sus antepasados, así como en otras cosas también, eso va a ser un factor que les va a ayudar mucho a permanecer en la iglesia, permanecer activos.
Bueno, yo siempre he pensado que cuando una persona comprende la trascendencia de la obra del templo, es más fácil que haga las cosas que tiene que hacer, digamos, el extender una recomendación para el templo. ¿Por qué estoy extendiendo esa recomendación? ¿Qué hay atrás de esa recomendación? Cuando yo veo y tengo la visión clara de lo que significa el templo y sus ordenanzas y sus convenios, entonces voy a estar anheloso por entregar una recomendación del templo a un nuevo converso. Yo siempre he dicho que mi casamiento civil fue el momento más triste y el más feliz de mi vida. Y el momento más feliz porque el abogado nos dijo, y ahora os declaro marido y mujer. Y hasta ahí todo está bien, pero de repente dijo, y hasta que la muerte os separe, y ahí me divorció. Entonces, el matrimonio civil es un casamiento y un divorcio al mismo tiempo. Pero en el templo escuchar palabras diferentes, como os declaro esposo y esposa por esta vida y por todas las eternidades, eso es un significado grandioso. No importa cuánto tiempo vivamos aquí en la tierra, el Señor nos ha prometido una familia. Y cuando yo pienso en mis antepasados, yo quiero que ellos tengan el mismo gozo que yo tuve también de tener esa familia eterna. Por eso es tan valioso y tan importante que nosotros hagamos todo lo que podamos por tener esa recomendación para el templo, extenderla cuando nos toque extenderla y al mismo tiempo ir al templo y efectuar esas ordenanzas por aquellos que necesitan esa bendición. Así es. Así es. Y pienso yo que precisamente el esfuerzo que está haciendo la iglesia de construir hoy en día muchos templos, muchos más templos, y que los templos queden a distancia cada vez menor de donde viven los miembros, que sea más fácil para ellos atender, es precisamente una oportunidad de ir con mucha frecuencia para llevar nombres de nuestros antepasados. En el pasado, y recuerdo su historia cuando ustedes fueron al templo de Mesa en Arizona desde Guatemala, nosotros pues estábamos, cuando fuimos por primera vez al templo, vivíamos en otra ciudad en Alemania y fuimos a Frankfurt al templo, no fue tan grande la distancia, pero en el pasado tal vez existía un poco más esa noción de que uno iba al templo una sola vez en su vida para recibir sus ordenanzas y que entonces de ahí en adelante pues la familia ya estaba sellada y yo había recibido mi investidura, etcétera. Creo que con la cantidad de nuevos templos que estamos construyendo ya a distancias más cortas, precisamente es esta obra que la que se hablaba en Malaquías de acercar los corazones de los hijos a sus padres y los padres a sus hijos, que se potencia esta posibilidad y esta obra donde el Señor realmente está acelerando esta obra precisamente porque necesita que tantas otras personas que no están ya aquí con la posibilidad de hacer estos convenios lo puedan hacer. Y es una bendición enorme la que podemos tener. No necesariamente tenemos que nosotros llevar los nombres, pero podemos ponerlos a disposición de otras personas. Estábamos viendo que de la membresía en general, ¿cierto?, de los que asisten, más o menos solamente el 28% ha enviado nombres al templo. O sea que hay muchos miembros mayores de 12 años que tienen una posibilidad adicional de enviar nombres al templo. Y de los nuevos conversos, pues todavía está el 88% de ellos que no ha enviado nombres al templo o no está enviando nombres al templo. Entonces hay un potencial ahí, una oportunidad de bendecir tantas vidas, tanto las vidas de los que estamos de este lado del velo como de las vidas de tantas personas al otro lado del velo. Elder Hill, yo quisiera destacar también la enorme bendición de la que disfrutamos hoy día al tener Family Search a nuestra disposición. Yo recuerdo cuando yo me bauticé, yo tenía 12 años y por muchos años el obtener información era muy difícil. Al pensar que un familiar había nacido en otro país, que venía de España o que venía de Argentina o donde fuera, y uno tenía que pensar, voy a tener que ir allá un día, ir a ver las tumbas y sacar un dato. Y hoy día nos llegan, le dicen, tenemos información de un nuevo familiar suyo, uno lo abre y quiere ver su relación de parentesco. Es milagroso, es impresionante. Y sabemos que en gran medida eso se debe, por un lado, a los esfuerzos que la Iglesia hace de fotografiar y de microfilmar documentos por todas partes del mundo, pero también debido al esfuerzo de miles de personas que están indexando, que ellos están extrayendo esos nombres, ¿cierto?, y poniéndolos a disposición de todos los demás. Entonces también es una tremenda oportunidad que tenemos todos de participar de este esfuerzo de indexación. No es tan difícil y es sumamente
entretenido y satisfactorio. Sí, lo ha hecho divertido. La tecnología como tal hoy en día, ¿cierto? En el celular, con estos apps que tenemos, yo aprovecho muchas veces visitas a mis familiares en Colombia o en otros lados para llevar ahí la cámara del celular y tomando fotos de familiares anteriores, etcétera, y colocarlo ahí en el árbol familiar y es divertido. Vuelve que estos antepasados realmente para nosotros de alguna forma cobren vida, ¿cierto? Y gracias, la tecnología nos está dando una ayuda enorme. Cierto. Y es mucho más fácil, hablando de cosas difíciles, yo recuerdo, uno de mis abuelos vino de Italia, de Nápoles, y era muy difícil conseguir información de Nápoles. Y yo estaba pensando, ¿cuándo voy a ir a Italia para conseguir un poco de información? Pero ya trabajando en Bayer, un día tomamos la decisión de llevar a los clientes a Europa, un grupo de clientes que habían ganado una meta. Y entonces les acompañé con mi esposa, nos fuimos a Europa y uno de los lugares que visitamos fue Italia. Y estábamos en Milán un día y tenían los clientes para estar ahí un día entero y al siguiente día íbamos a salir de ahí. Entonces yo le dije a mi esposa, vámonos para Nápoles y dejemos a los clientes aquí que conozcan un rato y después nos unimos mañana con ellos. Agarramos el tren en la noche y nos fuimos para Nápoles. Hablé con unos misioneros, nos estaban esperando ahí en la estación del tren y nos llevaron al registro civil. Y llegamos al registro civil en Nápoles y el señor ahí buscó en la computadora, en sus registros, y dijo, mira, aquí no hay nada de los Falabella, pero hay un lugar donde ustedes pueden ir que está a 3 horas de distancia de acá. Y yo tenía solo un día. Por cierto que uno de los clientes me dijo, ustedes no van a hallar nada, eso es como encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? En un solo día. Pero una hermana nos hizo el favor de ir a ese lugar, viajamos en su carro y cuando llegamos al registro civil de ese lugar, estaban en huelga. No estaba abierto. Y entonces dije yo, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces logramos ahí averiguar quién era el gerente, lo buscamos, hablamos con él, no quería atendernos, pero finalmente le dijimos, mire, yo vengo de Guatemala, háganos el favor, un momentito nada más. Y él así un poco molesto dijo, bueno, pasen adelante, entró a la computadora y lo primero que hizo fue imprimirme la hoja de matrimonio de mi abuelo. Y allá aparecían los nombres de sus padres y aparecía la dirección donde mi abuelo nació. Y entonces ya con eso ya era algo muy bonito y le dije, mire, no me puede imprimir las hojas de los papás de él. No, estamos de huelga, dice, ya es suficiente. Y no me quise imprimir más. Pero con la dirección que él dio ahí donde nació mi abuelo, nos fuimos al centro de Nápoles, una calle peatonal, y empezamos a buscar, me recuerdo era el número 24. Finalmente encontramos esa casa y empezamos a pensar, bueno, por aquí tiene que haber alguien que viva todavía de la familia. Y empezamos a preguntarle a la gente que pasaba por la calle, mire, ¿usted no conoce a don Falabella? Y nadie conocía. Estábamos en un almacén, me recuerdo ese día, y salió de repente un señor y nos dijo, ¿ustedes están buscando un Falabella? Sí, le digo yo, aquí a la vuelta vive una señora de ese apellido, me dice. De veras, le digo, deme la dirección, y ya me señaló él y fuimos. Y subimos al segundo piso y abrió una señora, y la señora cuando le dijimos quiénes éramos se puso a llorar la señora. Y resultó que esta señora había estado casada con el hermano de mi abuelo. Y entonces nos entró y nos mostró fotos, nos dio nombres, y para hacerlo corto, llegamos a 5 generaciones en un día de visita. Pero lo interesante es ese testimonio de que cuando uno está enfocado en encontrar a sus antepasados, el Señor pavimenta el camino para que uno lo pueda encontrar. Con esfuerzo, pero lo podemos hacer. Y ahora no es necesario ir a Nápoles para eso. Ahora ya solo es la computadora y ahí ya me están invitando a hacer la obra por mis antepasados, por la tecnología de hoy en día. Cuando tengo la oportunidad de hablar, o tenemos con Irene la oportunidad de hablar con misioneros, entonces desde luego contamos nuestra historia de la conversión, pero al mismo tiempo les muestro un árbol genealógico nuestro. Y digo, es que estos misioneros cuando nos encontraron a nosotros, no nos encontraron solo a nosotros, encontraron a toda esta ascendencia, todos nuestros antepasados, de la misma forma que hoy en día, gracias a eso, se están viendo bendecidos con el Evangelio restaurado. ¿Cierto? Entonces, esta es una obra de salvación impresionante,
¿cierto? Y aquí el llamado, la invitación realmente es utilizar la tecnología, utilizar Family Search y entender la magnitud y la importancia de esta obra, que es precisamente ahora que tenemos la oportunidad de hacerla. Y que el Señor ha preparado la vía para que la hagamos. El presidente Nelson lo ha dicho, este es el tiempo del recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Es una obra gigantesca para hacer hacia atrás. Y los diezmos de los que acabamos de hablar están siendo utilizados para construir templos que nos queden cerquita, podamos ir con regularidad, y para apoyar desde luego el esfuerzo tecnológico de estos sistemas. Cierto. El presidente Nelson dijo hace poco que debemos de tener una cita con el Señor en el templo. Y es muy significativo la manera en que lo dice, no es de ir al templo nada más, sino es la cita con el Señor en el templo. Y debiéramos de poner en nuestros calendarios esa cita tan a menudo como sea posible. Quizás una cosa que me gustaría decir de último es, yo conocí a un joven en el templo aquí en Lima, se llama Paul Maraví. Es un joven que recién regresó de la misión y está estudiando en la universidad, va por 7º ciclo, está trabajando y él vive en Huancayo. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué está haciendo aquí en el templo? Él me dice, soy obrero del templo. ¿Y Huancayo queda cuántas Y horas Huancayo de está Lima? a 8 horas de Lima. Y entonces le digo yo, ¿y usted cómo hace? Porque usted está estudiando, usted está trabajando y viene de obrero aquí al templo los días sábados, una vez al mes. Y me dice algo muy interesante, él me dijo, yo cuando termino mi trabajo el viernes me voy a la estación del bus, tomo el bus y viajo toda la noche y llego aquí a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana arranco entonces mi turno de una vez en el templo. Lo termino a las 5 de la tarde, tomo el bus otra vez de vuelta y me voy para Huancayo. Y entonces llego a las 3 de la mañana a Huancayo, me alisto y me voy para tomar la Santa Cena a mi reunión sacramental y a prestar mi servicio como secretario ejecutivo del Estaca. Eso es sacrificio, hacer santo su vida. ¿Qué tal sería si los jóvenes retornados de la misión sirven en el templo? ¿Qué bendición tendrían ellos? Cuando un joven llega a la misión, generalmente llega muy motivado, ¿cierto?, por mantener el nivel espiritual que logró durante su servicio. Pero rápidamente vemos que en muchas oportunidades ese nivel se reduce por causa de las otras cosas que tiene que hacer, entrar en su vida normal, digamos, de estudiante, trabajar y todo. Pero al estar en contacto con el espíritu que hay en el templo, a dar ese tipo de servicio, no tengo duda de que le va a ayudar a mantener ese nivel espiritual y aún superarlo. Y lugares donde está el templo, y hay misioneros retornados que viven cerca, no tienen que viajar 8 horas. Ellos podrían servir muy bien en el templo. Quizás es algo que podríamos trabajar todos en los consejos para animar a estos muchachos a servir en el templo también. Y los horarios de servicio son flexibles, ellos pueden, dependiendo de cuándo pueden ellos, pues ajustar para poder servir en el templo. Es una bonita invitación. Y para cerrar, digamos nuevamente recordar estas palabras del presidente Packard: ninguna obra constituye mayor protección para esta iglesia que la obra del templo y la investigación genealógica. ¿Cierto? Una fuente de poder, una fuente de bendición enorme para las familias, para las personas y para nuestros antepasados. Muy bien, gracias, Elder Held. Ahora vamos a pasar la palabra a Elder Ceballos, quien tiene la discusión sobre la obra misional. Muy bien, hasta ahora hemos conversado acerca de la importancia de la ley del diezmo, de la ley del ayuno y las ofrendas correspondientes, y también en cuanto a la obra del templo y de la historia familiar. Y ahora vamos a conversar acerca de una gran responsabilidad que tenemos como iglesia y como personas y como familias, y que es la obra misional, la obra de compartir el Evangelio. Recién recordábamos que el trabajo, el mandato de llevar a cabo el recogimiento de Israel se debe hacer a ambos lados del velo. Y discutíamos recién lo que ocurre, lo que debe ocurrir en relación a las personas que están al otro lado del velo. Pero ahora vamos a hablar acerca de los vivos y nuestra responsabilidad hacia ellos.
El presidente, el profeta José Smith, en una oportunidad dijo algo que es muy conocido. Él dijo, después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Ahora, deberes tenemos muchos. Los mandamientos, cada uno de ellos implica un deber. ¿Por qué creen ustedes que el profeta José Smith dijo que el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio? ¿Por qué será esto? ¿En qué sentido es el más importante el deber? Quizás puedo empezar mencionando de que no hay manera de que una persona pueda regresar a la presencia de Dios a menos que conozca, acepta y viva el Evangelio de Jesucristo y sus ordenanzas y convenios que eso implica. Entonces el Padre Celestial quiere que todos sus hijos regresen con Él. Yo no creo que haya un padre en esta tierra que quiera desechar a todos sus hijos. Él ama a todos por igual. Y Dios, siendo un ser perfecto, por supuesto que Él quiere tener a su familia de vuelta a su presencia. Y nosotros podemos participar en esa gran obra de ayudar al Padre Celestial a que nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, también regresen junto conmigo a su Padre en los cielos. Sí, todo tiene que ver con el plan de salvación al final, ¿cierto? Todos los hijos del Padre Celestial que hemos venido o han venido a esta tierra, Él quiere que regresen a su presencia y por eso es tan importante poder explicarles a estas personas ese plan de salvación y el papel fundamental que juega Jesucristo en todo esto, ¿cierto? Pero recuerdo unas palabras interesantes del presidente Nelson cuando él habló en su discurso sobre el gozo. Él dijo, la función principal de los misioneros, la verdad, no es bautizar personas, sino es llevarles el gozo, la felicidad a las personas, traerles esa posibilidad, esa puerta de que las personas puedan entrar por ella y sentir gozo en sus vidas. Entonces, cuando hablamos de nuestra responsabilidad como miembros de compartir el Evangelio, a veces lo sentimos como una obligación, pero la verdad es que no debería serlo. La palabra evangelio realmente significa las buenas nuevas, las buenas noticias, y la buena noticia es precisamente Jesucristo. Entonces es esa posibilidad de traer gozo a las vidas de las personas que es lo que nos debería impulsar. Ahora, hemos escuchado al presidente Nelson en más de una oportunidad hablar de comenzar con el fin en mente, ¿cierto? Y el fin es, por supuesto, el templo y las ordenanzas y los convenios que hacemos allí. Pero yo recuerdo que él mismo, el presidente Nelson, siendo el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, entregó un discurso con este título en un seminario para presidentes de misión. Comenzar con el fin en mente. Y el mensaje era para los misioneros, en el sentido de cuando enseñaran a una nueva persona, a una nueva familia, no solamente limitarse a pensar en que ellos lleguen a bautizarse en la iglesia, sino que ellos lleguen, como decía el Elder Held, a cumplir con el propósito del plan de salvación, que es realizar, llevar a cabo todas las ordenanzas, asumir y tomar todos los convenios con el Padre y finalmente llegar al templo y acceder o ser candidatos a la eternidad, a la exaltación. Ahora, cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros, entre nuestras principales responsabilidades, recordemos lo que decía el profeta José Smith, aquí en la sección 88 de Doctrina y Convenios, en el versículo 81, encontramos un mandato que es válido para cada miembro de la iglesia. Dice, he aquí, os envié para testificar y amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo. Obviamente hombre en el sentido genérico, que está diciéndonos todo hombre y toda mujer y cada niño y cada niña y cada joven que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo. Ahora, esta palabra amonestar, que uno de sus acepciones, uno de sus significados tiene que ver con reprender, amonestar a alguien. En esta escritura obviamente no significa eso, ya que los principales significados del verbo amonestar son advertir o prevenir. De hecho, en la guía de estudio de las escrituras, si buscamos la palabra amonestar, nos entrega este sentido, este último que mencionaba. Dice amonestación, amonestar,
advertir o prevenir. Los profetas, los líderes y los padres amonestan y enseñan a otras personas a ser obedientes al Señor y a sus enseñanzas. Entonces, cuando el Señor dice, conviene que cada persona, que cada ser humano que haya sido amonestado, amoneste a su prójimo, yo creo que no solo conviene, claro, le conviene a uno hacerlo, pero también será un motivo de conveniencia para aquel que va a recibir esa amonestación o esa invitación, esa advertencia en el sentido de ayudarlo a estar preparado, preparada para las cosas que vendrán en su vida y poder responder a ellas. Ahora, ¿de qué maneras podemos cumplir con este mandato de amonestar a otros, es decir, de prevenirlos? A veces pensamos que el realizar la obra misional de los miembros es un asunto difícil, desafiante, para el cual no estamos preparados. Y yo hace un tiempo atrás tuve acceso a una interesante encuesta que quiero compartir con ustedes. Esta encuesta se hizo a miembros de la iglesia y se les preguntó a ellos primero, si a ellos les era fácil o difícil compartir el Evangelio. Un 16% dijo que no tenía problemas en hacerlo. El otro 84% dijo que sí tenía dificultades. Entonces la pregunta siguiente para ese 84% fue, ¿y por qué? ¿Cuáles son las razones por las que a usted le cuesta compartir el Evangelio? ¿Cuál creen ustedes que fue la principal razón? O una de las principales razones. ¿Por qué les es difícil a muchos miembros de la iglesia tomar la decisión de compartir el Evangelio? Pronto se sienten incapaces de enseñar precisamente los principios del Evangelio. No se sienten en capacidad de explicárselo suficientemente bien a sus amigos, familiares, conocidos. Tienen temor de explicar la doctrina, las preguntas que le van a hacer, cómo contestarlas. Y la pregunta es si el no miembro está esperando eso o no. Pero ese es el temor del miembro, ¿verdad? Exactamente. Miren, de ese 84% restante, hubo un 10% que dijo que en realidad no se daba cuenta de las oportunidades que se le presentaban en el día a día. Una falta de conciencia en las oportunidades. Pero el 74%, casi 3 de cada 4, dijo que su problema era temor. ¿Temor a qué? Temor de decir algo incorrecto respecto de la doctrina. Temor a no saber contestar preguntas que le puedan hacer. Y tercero, temor al rechazo. O sea, el 74% no participaba de la obra misional por temor. Ahora, un tiempo después, tuve la fortuna de encontrarme con otra encuesta, un trabajo que se hizo con gente no miembro de la iglesia y no lo realizó la iglesia, esta segunda encuesta. Y la pregunta que se le hacía a los encuestados era, ¿qué es lo más importante para las personas cuando alguien de otra fe comparte sus creencias? ¿Qué es lo más importante para usted cuando alguien de otra creencia comparte sus creencias con usted? Y las respuestas fueron, primero, el ejemplo de una vida recta de parte de quien comparte. Eso querían saber, ver que había un ejemplo genuino. En segundo lugar, que esperaba que hubiera respeto mutuo por las creencias de los demás en esa conversación. Y en tercer lugar, era saber cómo su fe le había ayudado en su vida para ser feliz. Y saben que apenas un 2% de los encuestados dijo que lo que él quería era probar la habilidad de que comparte de explicar las respuestas a preguntas difíciles. 2%. Y ese 2% entonces inmovilizaba al 74% de los miembros de la iglesia. Es increíble, o sea, lo que la gente quiere saber es por qué usted es feliz, por qué, cómo es que disfruta de las cosas del Evangelio o de su creencia por causa de que usted la vive. Y entonces vemos cómo nosotros tenemos un concepto erróneo, hablando en general, de que el compartir el Evangelio nos pone en riesgo. Las personas quieren saber por qué somos felices. Entonces, ahora, pensando en eso, la reciente experiencia, por ejemplo, de Ilumina el Mundo, en el pasado mes de diciembre, proveyó de múltiples oportunidades de compartir el Evangelio en maneras naturales. Por ejemplo, invitando a alguien a nuestra casa a ver un video, invitando a alguien a nuestra casa a tener una noche de hogar, una conversación. Nadie nos está pidiendo que
seamos eruditos y que podamos dar respuestas complejas de temas del Antiguo Testamento. Lo que tenemos que compartir es nuestra manera de ser, en una forma natural, invitar personas a conocernos como familia y como iglesia. Sí, al principio dijimos algo muy interesante, que es que la fe y el temor no ocupan el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces es cuestión de sustituir el temor por la fe, la confianza de que Dios estará con nosotros, que no estamos solos en esto. No es la persona la que convence a otra persona, es el Espíritu Santo el que toca el corazón de la gente. Lo único que nosotros hacemos es invitar y hablar. Quizás algo que es muy práctico y lo hemos mencionado varias veces y los profetas han hablado de eso, es que hay dos cosas que uno puede hacer muy sencillamente. No necesita recibir una capacitación para compartir el Evangelio. A veces me asusta cuando alguien dice, vamos a capacitarlos para que compartan el Evangelio. No necesita, usted ya está capacitado. Lo único que necesita es hacer dos cosas. Uno es orar todos los días por oportunidades misionales. Entonces, cada vez que uno hace una oración en la mañana, de alguna manera el Señor le hará recordar esa oración que usted hizo, y cuando se encuentre con una persona, usted va a sentir el impulso de hablarle algo o de invitarlo. Entonces, la segunda cosa que uno tiene que hacer es invitarlo para que pueda escuchar a los misioneros. Hay muchos tipos de invitación y a veces yo hablaba con unos misioneros hace algún tiempo y hablando sobre si hicieron contactos en ese día, uno de ellos me dijo, sí, hablamos con el taxista y le hablamos del Evangelio y él nos contestó, fue una charla muy amena y nos contó toda la experiencia, y luego al final le pregunté yo, mire, ¿y usted le preguntó si estaba dispuesto a recibirlos a ustedes en casa? Y el misionero me dijo, no, eso no lo hicimos. Entonces la parte final y la parte realmente crucial en la vida de esa persona era decirle, lo invito a escuchar el Evangelio. ¿Puedo enviarle a los misioneros a casa? Esa frase pequeñita, sencilla. Algunos le van a decir no, pero la mayoría he descubierto yo que le dice, sí, está bien, me gustaría. La mayoría lo va a aceptar. Es de invitarlos a escuchar a los misioneros, con fe, con confianza, no con temor. Exactamente. Sabes, de mi experiencia personal, desde que llegué al área, cada vez que hago un viaje, que estoy en un lugar público, que estoy en un lugar rodeado de personas en una iglesia, en un hotel, en el aeropuerto, he buscado oportunidades y sin excepción las personas han escuchado primero, y cuando llega el momento quizás más desafiante de la conversación que decía el Elder Falabella, que es decirle, ¿le gustaría que le envíe los misioneros a la casa? Todos, pero sin excepción, han dicho, claro que sí. Y cuando le pregunto, ¿y usted alguna vez ha conversado con misioneros? La mayoría me dice que no, que nunca han tenido la oportunidad. Y a veces tendemos a pensar que porque la iglesia ha estado en nuestros países por 60 años, 50, 70, lo que sea, ya todos saben de la iglesia. Y no es así. Las personas ven pasar a los misioneros y los ven como alguien lejano que va quizás hacia otro lugar. Pero muchos de ellos jamás han tenido un contacto con uno de ellos. Esta iniciativa nueva de Ven y Ve y Ven y Sirve, que me parece fantástica, ¿cierto? Porque de alguna forma nos quita a todos el miedo de decir, bueno, lo que yo tengo que hacer es invitarlos a venir. Y la verdad es que hoy, así como está la iglesia organizada en todos nuestros países y ciudades, hay mucho que mostrar. Esto ya los tiempos donde Samuel Smith salía con un libro de Mormón debajo del brazo como primer misionero de la iglesia ya no son. Hoy día la iglesia tiene tanto que mostrar a las personas de todo, ¿cierto? Programas para niños, programa genealógico, presentaciones, coros, ilumina el mundo. Hay tantas cosas bonitas a las cuales podemos invitar a las personas y lo podemos hacer con mucha facilidad. Ven y ve. En medio de todo esto, sin embargo, a veces se nos olvida precisamente eso, decirles, claro, nos gusta que vengan a conocernos, nos gusta que vengan y vean, pero de alguna forma de pronto se nos olvida después decirle, ¿y no será que quisiera saber más? ¿No será que de pronto quisiera hablar con los misioneros para saber un poquito más acerca de lo que la iglesia está enseñando? Ese es como un vendedor de computadoras que habla de las bellezas de su producto y le convence a la persona todas las maravillas.
y luego regresa a dar el reporte a su jefe y le dice, mire, está muy convencido de que esta es la mejor computadora, y la vendió, le dice. No, eso ya no le pregunté. Hay una, hay una escritura aquí muy, muy bonita que viene al caso de lo sencillo que es compartir el Evangelio. Uno debe de saber de que Dios estará con usted media vez abra su boca e invite a alguien a recibir a los misioneros. El Señor va a estar ahí, pero usted no siempre va a sentir esa luz o ese rayo del cielo que le impulse y le diga algo con palabras poderosas. Es algo muy sencillo que sale de su mente. Dice que aquí en tercera Nefi 9:20, leyendo la última parte acerca de los lamanitas y el Espíritu Santo, dice lo siguiente: los bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. A mí me llama la atención que ya habían recibido el Espíritu Santo y no se habían dado cuenta que el Espíritu Santo estaba con ellos. Eso me hace recordar una pareja de misioneros que me contaron una vez una experiencia muy bonita. Estaban tocando puertas y de repente abrió un señor, y uno de los misioneros, así sin pensarlo dos veces, le dijo: le traemos la luz a su vida. Y él abrió la puerta y lo recibió y los pasó adelante y le dieron la lección, y mire, es un excelente investigador, me dijeron los misioneros. Y luego le dije: ¿y por qué los dejó entrar? El Señor nos dijo por qué nos dejó entrar. Nos dijo que hace 5 minutos habían pasado otros ministros religiosos y le habían dicho que él estaba en tinieblas y en oscuridad. Y viene usted y me dice que me trae la luz, bienvenido, pase adelante. Y entonces le digo yo: mire, ¿y usted de dónde sacó esa frase? Y él me dice: no sé, se me ocurrió. Pero no hay tales de se me ocurrió, es una cosa natural que llega a su mente y usted dice las palabras que la persona necesita escuchar. Y no tiene que tener una visión celestial para usar las palabras. En su mente van a estar las palabras que usted tiene que usar, en una forma simple y sencilla. Así es. Tenemos tantas oportunidades de invitar a las personas a venir y que ellos comprueben por sí mismos. Invitarlos a una reunión sacramental, por ejemplo, cuando vamos a dar un discurso. Decir, sabes, tengo un discurso en mi iglesia, me encantaría invitarte a que me acompañes ese día tan especial para mí. O el sábado se bautiza mi hijo. Te invito para que veas cómo bautizamos nosotros en la iglesia. Las personas en general aceptan ese tipo de invitaciones cuando son genuinas, especialmente de parte de sus amigos en quienes ellos confían. Y entonces, como decía al principio el Elder Falabella, tenemos que vencer el temor y tener más fe. A mí me encantan, y siempre recuerdo unas palabras del presidente Hinckley cuando él hablaba de compartir el Evangelio, y él decía que el mejor folleto que podemos entregar, que podemos compartir, es la bondad y la rectitud de nuestra propia vida. Esa es la mejor semilla que podemos plantar. Oportunidades para invitar a otros a venir a Cristo están todos los días, solo que no nos damos cuenta. Esta semana conversaba con un presidente de misión que ha tenido mucho éxito en el año recién pasado, y yo le preguntaba qué es lo que estaban haciendo en su misión. Esto es en Venezuela. Y él me habló de las cosas que hemos estado enseñando y que la primera presidencia estaba enseñando por mucho tiempo ya, solo que la están haciendo en una forma organizada y muy sencilla. Él básicamente lo que me dijo, lo que estamos haciendo es lo siguiente: si el viernes o sábado es el servicio bautismal, el domingo es la confirmación, y ese mismo día el obispo le asigna a los hermanos y hermanas ministrantes, sin falta. El lunes una familia lo invita a este nuevo converso a una noche de hogar y les presenta Ven, sígueme, y les explica de qué se trata. El martes los invitan al Centro de Historia Familiar, les cuentan lo que se hace ahí y los ayudan entonces a identificar a algún antepasado, y sale con su tarjeta para el templo lista. El miércoles lo llevan al Centro de Autosuficiencia de la Estaca, se lo presentan a los hermanos allí y lo incorporan a alguno de los cursos. Entonces inmediatamente tiene un grupo de amigos que lo va a ayudar en su iniciación como miembro de la iglesia y como miembro de ese grupo de autosuficiencia. El jueves, si son jóvenes en edad de seminario instituto, lo invitan a la clase, lo enrolan allí, quedan listos, inscritos. El viernes, si están cerca del templo o el barrio tiene un viaje al templo, van con ellos, lo invitan
con su tarjeta para que haga los bautismos por sus familiares. Y el domingo, si es un varón, lo ordena al sacerdocio y le asignan un llamamiento. En la semana, por supuesto, el día martes o cuando sea, el obispo tiene la entrevista con ellos y le entrega su recomendación de uso limitado para el templo. O sea, en una semana queda, pero sumamente acorazado, que queda muy protegido por los miembros, por el llamamiento que se le da, por la actividad en el templo. Y muchas veces dejamos pasar el tiempo y eso hace que el enemigo introduzca su influencia y haga que se diluyan de esos sentimientos hermosos del día del bautismo y muchas veces esas personas se alejan, pierden esa chispa que tenían hace apenas una semana. Entonces tenemos mucho por hacer en esta maravillosa obra. Yo quiero terminar recordando la invitación que el presidente Nelson nos hizo el 1 de enero de este año. Él, tomando lo que nos dijo en la conferencia general respecto de este año del bicentenario de la primera visión, él dijo, este va a ser un año importante. Los invitamos a ser una parte fundamental al compartir el mensaje de la restauración continua del Evangelio del Salvador. ¿En qué consiste esto? Podrían comenzar su preparación leyendo de nuevo el relato de José Smith acerca de la primera visión que está registrada en la Pela de Gran Precio. O podrían hacerse preguntas relacionadas con el libro de Mormón. ¿Cómo sería mi vida si el libro de Mormón no estuviera? ¿Qué cosas habría perdido en mi vida si no hubiera sido por la doctrina que allí se encuentra? Y luego dice, sigan cualquiera de estas invitaciones a fin de prepararse para compartir los importantes mensajes de la restauración continua. El momento de actuar es ahora. Este es un momento crucial en la historia de la Iglesia y la parte que ustedes desempeñan es fundamental. Así que, hermanos, aprovechemos este año tan especial para invitar a muchos otros hijos de Dios a Jesucristo, a venir a Él, a compartir con ellos lo que nosotros sabemos que es verdad, que sentimos y sabemos que es verdad y que llena nuestras vidas de gozo y llena nuestras vidas de sentido. ¿Cuántas personas hoy día están buscando un camino o el camino que les conducirá a la felicidad, a la paz en sus vidas, que los conducirá finalmente a Dios mismo, a nuestro Padre Celestial? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, esta maravillosa oportunidad que el Señor nos brinda todos los días, orando por oportunidades misionales y estando atentos a esas oportunidades, no dejarlas pasar. No estamos solos en esta obra, esta es la obra de Dios. Y hay miles y millones de personas buscando saber estas verdades y buscando saber cómo ser felices en esta tierra y para siempre. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que han participado de una forma u otra con sus oraciones, con su presencia. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nada más resumiendo, hemos hablado de 3 temas muy importantes. Hablamos acerca de los diezmos y las ofrendas y esperamos que ustedes y que ayuden a los demás miembros de sus organizaciones también a reclamar esas bendiciones que les pertenecen por ser fieles al pago de los diezmos y las ofrendas y que seamos así contribuyentes en el reino de Dios para participar en esta gran obra de la restauración. Hablamos acerca del templo, de la historia familiar. Todos nosotros podemos encontrar hoy en día algunos de nuestros antepasados, podemos servir en el templo y podemos ir y ayudarles a ellos a tener esas ordenanzas y esos convenios que necesitan para su exaltación. Y compartamos el Evangelio con otros, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que podemos hacer este año en donde celebramos el 200 aniversario de la primera visión, es compartir precisamente el Evangelio con nuestros amigos, con los que conocemos. Es lo que llamamos despertar al gigante dormido. Imaginen ustedes lo que sucedería si todos los miembros empezamos a compartir el Evangelio con otros. Ocurriría un milagro como nunca hemos visto aquí en el área. Les invitamos a sustituir el temor por la fe, a orar todos los días por oportunidades de compartir el Evangelio y a usar la frase te invito a, para que otros puedan gozar de aquello de que nosotros gozamos también. Y dejamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.